Entonces, bueno, una muy buena entrevista clínica, ¿sale? En esa entrevista clínica vamos a ver las ganancias secundarias, primarias secundarias del duelo patológico, ¿sale? Vamos a detectarlas. Nada más por no dejar, para preguntar. Sí saben lo que son las ganancias secundarias, ¿verdad? ¿Hay alguien que no sepa? ¿Lo saben? Bueno, supongo que sí. Ok. Pues una vez que ya detecté las ganancias secundarias, las incluyo en mi tratamiento, ¿sale? Porque acuérdense que hay que trabajarlas, porque si no, siempre hay ganancias secundarias y si se empiezan a trabajar, pues obviamente vamos a avanzar más rápido, pero si no se trabajan, el paciente las va a sentir como una pérdida. Aquí se detectan en la entrevista clínica, ¿vale? Ok. Dentro de la, dentro de esta entrevista, bueno, hay que ver los factores individuales de vulnerabilidad. ¿Cuáles son esos factores? A lo mejor dependía económicamente de la persona, ¿vale? A lo mejor era quien lo cuidaba, qué relación tenía con la persona fallecida, qué tipo de vínculo, ¿sí? O me refiero a emocional, ¿sí? ¿Cuál es la historia de lo que ocurrió? Estuvo hospitalizado durante mucho tiempo, no se lo esperaban, ocurrió de repente. ¿Cómo se lo explica? ¿Cómo se explica la persona lo que ocurrió? Puede decir, no, pues Dios me lo quitó, o esta parte, ¿no? Estaba sano, pero le quitaron el líquido de las rodillas, y entonces, pues bueno, pues lo terminaron matando. ¿Cómo es que se lo explica lo que ocurrió? ¿Sí? En la explicación de cómo ocurrió hay que poner cuidado en el contenido del pensamiento. El contenido del pensamiento son sus creencias, ¿sí? En el cómo se lo explica, puede estar ahí una creencia que no lo deja o no la deja avanzar y que tal vez tenemos que debatir, ¿sí? En esa creencia de no acepto que tenía que morir, sino más bien lo mataron, esta creencia puede no permitir que se siga el proceso. Y entonces hay que trabajarla, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunas técnicas de cómo trabajar. Bueno, paso número 5. Cuando nos hablan de la muerte, como es un tema conocido también para nosotros, para el terapeuta, debo de estar atento a mis reacciones, ¿vale? A mis pensamientos, a mis emociones, ¿eh? Eh, ¿Por qué? Porque si no, les decía yo en un inicio, mis propias creencias van a obstaculizar el tratamiento. ¿Y cómo lo obstaculizan? Pues que a lo mejor evado el tema. Por ejemplo, si me empiezan a hablar sobre la muerte de un hijo, entonces hago una intervención que desvía el tema de conversación, ¿no? O, si hay una creencia sobre la muerte de un hijo, trato otra creencia. Perdón. Pongo a validar otra creencia, esa no, porque me produce ansiedad. Entonces, el terapeuta siempre debe de estar cuidando sus pensamientos, sus emociones, cuando esté cuando esté trabajando sobre un duelo no elaborado o un duelo patológico. ¿Qué hacer? Bueno, si yo detecto que emocionalmente hablar sobre ese tema con ese paciente me pone nervioso, me es desagradable, no me gusta, ya me sorprendí que de repente desvío la conversación o le pregunto cosas que de repente no le tengo que preguntar. En ese momento
debo de posponer la terapia del paciente. Debo de darme un tiempo. Debo decirle, oiga, no sé, voy a, dentro de 8 días no nos vamos a poder ver, o dentro de 15, porque pues necesito ver algunas cuestiones relacionadas a su caso, voy a asesorar su caso. No le estás mintiendo, pero tampoco le estás diciendo la verdad, ni modo de decirle, ah, sí, pues fíjate que sí, me está causando miedo y temor y ansiedad lo que me está platicando, ¿no? Entonces el paciente va a decir, mi caso está tan complicado. Todavía si dijera, ah, pues este terapeuta no sirve, pues bueno, ¿no? Pero si de repente dice, no, mi caso está tan complicado que ni el terapeuta puede con él, peor, ¿no? Ahí pasamos a perjudicar al paciente. Entonces sí debes decirle, ¿sabes qué? Tengo que asegurar su caso, tengo que ver algunas cosas, entonces me gustaría que nos viéramos dentro de 15 días o 20 días, dependiendo de lo que tú plantees, ¿no? Y acto seguido, te vas a asesorar, ¿sí? O sea, vas con otro colega, le dices, fíjate que tengo un caso y ya me sorprendí, que de repente no me gusta que me hable de eso, le desvío el tema, esa creencia no la he trabajado y sé que la tengo que trabajar, pero pues he estado huyendo, ¿sí? No precisamente significa que necesites terapia, ¿eh? O sea, aguas con eso, no es así de, pues vete a terapia. Lo que necesitas es ponerte a trabajar sobre tus propias creencias, no precisamente en terapia, puede ser en terapia, claro, pero también puede ser de forma individual, tú solito, con lo que sabes de TCC. Te pones a escribir cuáles son tus creencias, por qué crees que te pone ansioso hablar sobre ese tema, qué te refleja, cuál es tu creencia, y te pones a debatirla tú mismo, o sea, te autoaplicas la TCC, ¿sale? O ya si de plano no puedes, entonces sí ya te vas a terapia. Pero es importante que no lo eches en saco roto, porque si no, o sea, si de repente el paciente te pone ansioso porque habla de sus cosas y tú detectas que te pone muy ansioso o cosas así y no haces nada al respecto, lo que va a suceder van a ser, bueno, varias cosas, pero principalmente es, vas a salir del paciente, o sea, vas a salir de ver el paciente y vas a seguir pensando en él durante varias horas. ¿Qué dices tú? Bueno, pues es lo de menos. El problema es que después vas a tener problemas de sueño, ¿sí? O sea, decir, híjole, no, pues vas a estar tan angustiado y después te va a caer gordo el paciente. ¿Por qué? Pues porque te produce ansiedad. Y entonces cada vez que sea el día que lo vas a ver, dices, híjole, ojalá y me cancele, ¿no? ¿Cuánto ganas de cancelarlo? O sea, algo sucede con ese paciente que no quieres verlo, ¿no? Y eso te puede pasar con otro paciente, otro paciente. Entonces, te va a estar moviendo muchas cosas, ¿vale? Entonces es importante que atiendas, que te vigiles, obviamente, como dice punto 5, que veas realmente si te está provocando alguna emoción, alguna conducta, algún pensamiento, y si es así, asesóralo. Y si es necesario la terapia, pues vas a terapia, ¿no? No pasa nada, ¿vale? Eh, Después, punto 6, hay que averiguar las creencias sobre la muerte del paciente, ¿sí? Si hay culpas, si hay resentimientos, si hay deudas, porque a veces hay deudas, si hay alguna cuestión pendiente que el paciente piensa que hay pendiente con la persona que se fue, ¿sí? Ese pendiente también, el no terminar ese pendiente no permite avanzar el duelo, ¿sí? Porque muchas, no sé si bueno, los que han atendido pacientes con duelo patológico, es muy común escuchar a pacientes que dicen, no, 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 es que si dejo de llorar y dejo de recordarlo, se me va a olvidar. Puedo olvidarlo y no quiero olvidarlo. Entonces yo le pregunto, ¿olvidar qué? No, pues olvidarme de él. ¿Usted cree que pueda alguna vez olvidarse de él? De una paciente que falleció su esposo. ¿Usted cree que pueda realmente alguna vez no recordar absolutamente nada de él? Digo, al menos que tuviera Alzheimer
una demencia, pero si no, ¿a poco realmente como si jamás hubiera existido? Sí, bueno, no, o sea, obviamente, pues formó parte de mi vida durante muchos años, entonces no podría olvidarlo, aunque quisiera. Pues sí, aunque quisiera. Entonces, ¿qué es lo que no quiere olvidar de él? ¿Qué es lo que la mantiene sin querer olvidarlo, entre comillas, no sea que vaya a olvidar algo importante? Le damos otro sentido. Esa era una creencia de ella, ¿no? Que resultó que se sentía en deuda con él y pues jamás se le había pagado, por decirlo así, ¿no? Ella le fue infiel y él la perdonó, pero según ella, pues nunca se lo recompensó lo suficiente el haberla perdonado. Palabras de ella, ¿no? Entonces, pues hay una deuda impagable. Impagable tanto si estuviera vivo como si estuviera muerto, ¿no? Bueno, estando muerto el señor. Entonces eso no le permitía olvidarlo porque se sentía culpable de empezar a disfrutar su vida él estando muerto. Entonces, todo eso, aunque es una maraña de cosas, tenemos que averiguar y rascarle y cuestionar, preguntar y decir y a ver qué pasaría de esto. Y entonces significa que esto, para poder ir apartando creencias del montón e empezarlas a trabajar una por una. ¿Sí? Ahora, algo importante, tenemos que hacer un análisis funcional de la conducta. ¿Sí? ¿Alguien alguien no sabe qué es un análisis funcional de la conducta? Si todos los presentes lo saben, les sigo. ¿Todos lo saben? Bueno, ok. Obviamente yo tengo que hacer un análisis ya en el duelo patológico, ya que establecí que hay un duelo patológico, tengo que hacer un análisis funcional de la conducta. Como ustedes saben, tengo que ver ganancias secundarias, ganancias primarias, reforzadores primarios, reforzadores secundarios, cómo capotean los problemas a pesar de tener el duelo. ¿Sí? Este análisis funcional de la conducta me va a permitir diseñar mi tratamiento sin dar palos de ciego o sin estar reforzando una cuestión que no debo de reforzar. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso de la señora, sus familiares de él le decían, ay, fue muy bueno, siempre te quiso mucho, ya ves que te quería mucho, ¿eh? O sea, se habían enterado ellos. Entonces, ya ves que te quería mucho, siempre te quiso, ¿no? Y muy a pesar de todo, esa es una frase que me estaba acordando, dicen, muy a pesar de todo. ¿A pesar de todo de qué, no? O sea, al final de cuentas también fue su decisión, ¿no? Bueno, eso ya después lo concluyó la señora. Pero, a pesar de todo, que entonces ellos, los familiares, seguían incrementando la deuda que tenía ella con intereses, ¿no? Y cada vez que los veía, pues obviamente el tema favorito era él y porque además ella de repente pues, tenía una amiga que le decía, bueno, pues ya se murió, ¿no? Y el muerto al pozo y el vivo al gozo, ¿no? O sea, ya se murió, pues ya, ¿no? O sea, no tanto como para que se buscara una pareja, sino porque su amiga, que también era viuda, pues se iba de viaje, ¿no? Fue de viaje y se paseaba, y entonces le decía, pues vámonos, decía ella a su amiga más sana, fíjense, ¿no? Decía, vámonos, y en el camino elaboras el duelo, pero en el camino, ¿no? O sea, ahí lo vas. Entonces ella, no, porque, no, te vas a divertir, pues por eso no iba, ¿no? Porque se iba a divertir. Entonces, y más esto, entonces esta deuda se lo refutaban, porque se llevaba bien, por decirlo así, con los familiares, y vivían en la zona y se los encontraba. Entonces, ese análisis funcional de la conducta, ¿no? Nos hizo ver que ella, mi paciente, les hacía caso, porque al final de cuentas, acuérdense que en TCC uno decide, ¿sale? O sea, te pueden decir miles de cosas, pero al final de cuentas tú decides creerlas o no. Entonces, el análisis funcional de la conducta reveló que ella les hacía caso para no retomar las riendas de su vida.
¿sí? Así de, no, pues es que voy a viajar, pues voy a tener que ahorrar dinero. En una de esas voy a tener que regresar a trabajar, porque voy a viajar, voy a necesitar dinero. No, mejor así. Y además, pues, ¿cómo lo voy a olvidar? Eso me va a hacer olvidar, ¿no? Y no, pues es que él hacía esto, él hacía el otro, y pues si lo hago yo, lo voy a dejar de extrañar. Entonces, lo vas a dejar de extrañar, vas a tener que hacerte responsable de tu propia vida. Esa era una ganancia secundaria, ¿no? Que ella no se ocupaba enteramente de algunas cosas sí, pero no enteramente de resolver cosas que antes él resolvía. Y entonces tenía familiares que decían, es que ya ves, oye, ayúdame con esto, porque ya ves que fulanito de tal se ocupaba de eso. Oye, ayúdame con esto, porque ya ves que él era el que se encargaba de esto. Entonces, en ese chantaje emocional y dolor y demás, pues le hacían caso. Y entonces se ocupaban de él, de esta persona, ¿no? Y entonces, pues obviamente su ganancia secundaria alimentar. Entonces, bueno, ya con este análisis funcional de la conducta empezamos a bloquear toda esta cuestión de reforzadores hacia ella. ¿Sí? Obviamente, primero analizamos las ganancias secundarias, se dio cuenta de ellas y ya después empezamos a hacer cambios en su conducta y en su vida cotidiana. ¿Sí? Ok. 8. Hay que evitar intervenciones de sentido común o de clichés. ¿Sí? No sirven, ¿no? A ver, nada más como para que ver si están presentes o no. ¿Cuál sería, bueno, aquí tengo algunas. ¿Cuáles serían otras frases de sentido común o de clichés? Díganme. Hola, hola. A ver, María M. Una frase de cliché o de sentido común que todo el mundo dice. No sé, se me viene a la mente la que dicen todos los hombres son iguales. Podría ser una de cliché. Bueno, sí, pero en relación al duelo o a la muerte de alguien. Por ejemplo, como las que tengo aquí, ¿no? El que procura todo, hay que ser fuerte. Si lloras, no lo dejas descansar. A ver, Nubia Pérez, una frase de cliché. El tipo era buena persona para subirlo a un pedestal y no necesariamente era buena persona, O tenía sus defectos también, ¿no? Muy por bien, supuesto. exactamente. Ya ves que era muy buena persona, ¿no? Entonces, bueno, tenía de todo, también tenía sus detalles, ¿no? No digo que fuera malo totalmente, pero ni bueno totalmente, pues era como todos, ¿sí? Ok, entonces, nosotros, bueno, los demás compañeros, amigos, comadres, compadres de la persona de nuestro paciente, pues obviamente no tienen la preparación de nosotros y sí les es válido aventar clichés, ¿no? Pero nosotros no. No, nosotros no nos podemos permitir eso, porque además no sirven. Si sirvieran, a nuestro paciente ya no tendría un duelo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los clichés no sirven. Si tú te sorprendes diciendo un cliché, están ocurriendo dos cosas. O ya no tienen ni idea de lo que estás haciendo, y entonces para salir del paso aventaste el cliché, ¿no? O te causa tal ansiedad el paciente que estás aventando cosas sin pensar, ¿sí? Por ejemplo, un cliché muy común de nosotros los terapeutas es decir al paciente, ok, pero ¿cómo cree usted que esté él ahorita? ¿Usted cree en el cielo, sí? ¿Cómo cree que usted que esté ahorita? O sea, como para tranquilizar al paciente. Pues quieres que tranquilizar al paciente para tranquilizarte tú, ¿no? Más bien la pregunta es, ¿por qué cree que está en el cielo? ¿Usted cree que está en el cielo? Sí. ¿Por qué cree que está en el cielo? ¿No?
O por ejemplo, cuando dicen de que sigue estando aquí conmigo, ¿es válido eso? Sigue estando aquí conmigo, tienes que definirlo con el paciente. ¿Qué es estar aquí conmigo? Porque puede ser, pues sí, está aquí y aquí. O sea, lo recuerdo y lo extraño y está en mi corazón. O sea, en mi corazón como emoción es válido. Pero, por ejemplo, cuando dicen una mariposa o, por ejemplo, hay una mariposa que llega o un pajarito que me llega a tocar, yo siento que sigue estando conmigo, o sea, como señales. Si le es funcional esa creencia, está bien. Ok. No le es funcional, no está bien. Acuérdate que aquí es más cuestión funcional. ¿Eh? A ver, tengo un... Échale ganas, sí, esa es una frase. Échale ganas. Una de las frases típicas del terapeuta, cuando está desesperado o le está angustiando al paciente, dice, es que tiene usted que poner de su parte para poder salir adelante. Entonces, ¿qué significa eso? ¿No? Tiene que poner usted de su parte. Más bien sería, oiga, ¿por qué no realizó la tarea? ¿Hubo algún impedimento? O considera que esa es la tarea más adecuada para que usted la realice. Ese sí es una intervención, ¿no? Porque lo otro es pareciera como que échele ganas, ¿no? Si no, no va a salir. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado con esas intervenciones de sentido común o clichés. ¿Sí? Eso no les sirve al paciente y solamente nos deja ver nuestra angustia ante él, ¿no?